Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este encuentro sobre teletrabajo y sector público organizado por Fundación Éforo y AGAE, la Asociación Gremial de Abogados del Estado. ¿Cómo están? Muy bienvenidos. A todos de nuevo el agradecimiento y si les parece nos preparamos para arrancar. La primera expositora del día va a ser Verónica Funes, como les contaba, es coordinadora de teletrabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación. Así que Verónica, buenos días, muchas gracias y todo tuyo. Buen día, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Bueno, vamos rápido, ya que tengo solo 10 minutos a nivel conceptual, que es el teletrabajo, ¿no es cierto? El teletrabajo es una modalidad de trabajo que se lleva a cabo en una instalación distinta a la del empleador, ¿sí? Y este fenómeno no es solo tecnológico, sino que implica una transformación cultural y una transformación social para poder implementarlo. Y a mí me gusta arrancar con un poco de datos, ¿no? Estuvimos trabajando con CIPEC y unas encuestas haciendo datos y buscando información, y un poco la radiografía dentro de la pandemia es muy distinta a la situación que vivimos en cualquier situación de implementación de teletrabajo fuera de la pandemia, ¿sí? Y nos encontramos que por distintas causas no se puede implementar tan generalmente el teletrabajo en este momento en particular de aislamiento social obligatorio. Nosotros en el Ministerio también hicimos una encuesta en el 2017 donde nos encontramos que la difusión del teletrabajo en las empresas privadas, esto es el sector privado específicamente, es que el 8% de los trabajadores teletrabajan en un 3% de las empresas, por más que es una modalidad que venimos promocionando y venimos trabajando desde el año 2008 principalmente, siempre en el sector privado, y con algunas pruebas piloto en el sector público, es una modalidad no tan difundida hoy por hoy y siempre estuvo como relegada y pensada para el futuro, como parte del futuro del trabajo, pero la verdad lo que nos pasó actualmente es que encontramos que tenemos una oportunidad muy grande porque el teletrabajo principalmente lo ejercen, lo practican una edad etaria bastante chica, entre 26 y 35 años, son 400.000 personas relevadas que hacen teletrabajo en forma con una modalidad dual, ¿no? De un día o 2 días a la semana, no una modalidad del 100%. Y nuestras encuestas también surgió que se necesitaba mejorar normativa de higiene y seguridad y mejorar normativa como por ejemplo incluir conceptos como el derecho de la desconexión dentro del teletrabajo. Pero ¿qué nos pasó? Nos pasó que el coronavirus nos cambió la agenda totalmente, nos pasó por arriba y nos encontramos con una necesidad y una urgencia distinta. Estamos dentro de un aislamiento social, dentro de una pandemia, con foco en cuidarnos todos, evitar los contagios, y me gustaría aclarar que no es una condición ideal para implementar teletrabajo de la mejor manera posible. ¿Por qué? Y porque no hubo análisis previos, no hubo evaluación de procesos, no todos los procesos estaban digitalizados, los jefes, los supervisores no estaban listos para teletrabajar, había problemas de acceso, había problemas de infraestructura, tal vez no había computadoras para todos, y nos encontramos con una situación complicadísima con el cierre de los colegios, o sea, las familias tenemos restricciones, los que tenemos niños, y me incluyo, tenemos restricciones de horario y tiempos y de necesidad de ayudar a los niños en el tema de seguir con el colegio dentro de la casa con una obligación adicional frente a esta urgencia y aislamiento social. Entonces, lo que nos estamos encontrando ahora fue una situación de poder implementar como un gran laboratorio y probar qué es esto de trabajar a distancia, pero en realidad lo que vivimos es, estamos encerrados en nuestras casas tratando de trabajar y no es la situación ideal para implementar teletrabajo. ¿Qué pasa? El teletrabajo bien planificado, bien armado, necesita un análisis previo, necesita una decisión previa. En este caso que estamos hablando de implementar teletrabajo en el sector público, necesita una definición política bien clara de su implementación, porque implica cambiar una cultura organizacional bastante fuerte y bastante grande y empezar a trabajar y pensar en objetivos, no tanto en respetar pura y exclusivamente tiempos y jornadas fijas, ¿no? Sino también empezar a evaluar tareas, resultados, objetivos,
analizar procesos, analizar si los procesos están digitalizados previamente, qué se necesita para digitalizar, eso tal vez implica una inversión importante en algunos sectores porque hay mucho manejo de papel todavía, y análisis de tareas en identificar, bueno, cuáles son las tareas que se pueden hacer online y cuáles son las tareas que se pueden hacer offline. Por ejemplo, una tarea online es esta charla que estamos teniendo ahora, ¿no? Capacitaciones que requieren estar presente específicamente en un momento determinado para llevarla a la práctica. Y una tarea offline puede ser generar un reporte o terminar un análisis o algo que no necesita estar en un horario determinado colaborando con alguien a través de una pantalla. También no es menor, tenemos que identificar cuáles son los perfiles de los empleados, cuáles son las personas que quieren teletrabajar, que pueden teletrabajar, analizar si realmente están preparadas para ello y capacitarlas en función de esa necesidad para llevar a cabo de la mejor manera posible el trabajo. Y eso requiere un análisis previo, tanto de los dos lados, ¿no? Del empleado, básicamente, si tiene la posibilidad y las ganas y la voluntariedad para teletrabajar, porque hay gente que la verdad se siente mucho más cómoda yendo a la oficina físicamente y no quedándose en algún otro lugar trabajando a distancia. Por eso es importante separar que estamos dentro de la pandemia y que estamos fuera de la pandemia, y que las situaciones son muy distintas. Dentro de la pandemia estamos viviendo un aislamiento social, una urgencia, una situación de crisis donde prevalecemos la salud de todos, ¿sí? Y la idea es evitar contagios. Y la implementación de teletrabajo implica un análisis previo y un análisis por etapas para ver si se puede realmente implementar. Dentro del sector privado, muchos de los análisis llevan incluso meses y hasta a veces un año de análisis previo para poder implementarlo. También no es menor, necesitamos un entorno colaborativo donde el empleado pueda teletrabajar, donde tenga un lugar físico acorde, consiga y tenga el equipamiento, no tenga problemas de infraestructura, pueda tener buena conectividad y que su familia lo ayude a generar ambientes como para poder tener foco y atención en el trabajo que está haciendo. Lo que nos encontramos hoy por hoy en discusiones con el Congreso es que se está regulando y se está tratando una ley donde se busca generar principios globales y básicos para después poder armar y negociar en forma de negociación colectiva y con los empresarios o con los distintos sectores, para hacer más un traje a medida en función de cada uno de los sectores, porque lo que vemos en nuestra experiencia de implementar teletrabajo desde hace muchos años, que cada sector necesita condiciones o cosas bastante distintas. Es muy difícil escalar el teletrabajo a todos globalmente porque hay varios sectores que tienen determinadas tareas que necesitan esta interacción y este contacto. Entonces, lo que planteamos muchas veces es esta modalidad dual de teletrabajo, no 100% remoto, sino esta combinación de 2-3 días de teletrabajo y algunos días de trabajo presencial. Más que nada para no perder la sociabilización con los otros compañeros, para no perder la comunicación cara a cara, para generar espacios también virtuosos de buena comunicación, ¿sí? Nosotros en el teletrabajo, nuestras propuestas y nuestras implementaciones siempre consideramos los distintos principios, porque lo que veníamos implementando hasta ahora es el teletrabajo dentro del paraguas de la LST, ¿no? De la Ley de Contrato de Trabajo, donde prioriza el principio de igualdad. Los teletrabajadores tienen que tener los mismos derechos de los trabajadores presenciales, donde también existe una voluntariedad, una necesidad de diálogo para ver que voluntariamente sea aceptado esta modalidad por ambas partes, y también un diálogo para ver el tema de la reversibilidad, que es un tema un poco discutido en este momento. La indemnidad, todos los materiales y la posibilidad de teletrabajar no tiene que incurrir en ningún
costo adicional para el teletrabajador, sino que todos los materiales tendrían que ser provistos por el empleador, ¿no? Y muchas veces dentro de esta conversación anterior se maneja qué tipo de gastos van a estar cubiertos por el empleador, qué tipos de gastos se necesitan adicionales para teletrabajar de una mejor forma posible, y siempre fomentando el trabajo decente, el trabajo en relación de dependencia, el trabajo igualitario para todos, tanto presenciales como teletrabajadores, protegiendo datos, como también protegiendo la privacidad. La protección del domicilio es importantísimo, y nosotros hacíamos mucho hincapié en el derecho a la desconexión con el respeto a las licencias obligatorias que figuran y aparecen en el LST, como también el respeto de las jornadas laborales adecuadas, y era en realidad una charla y una cuestión de buena fe, no estaba taxativamente en ninguna legislación escrita, y la verdad celebro que se escriba en estos proyectos que se están discutiendo, pero se estaba manejando en la práctica respetando las jornadas que estamos viendo que son de la LST, y donde no se fomentaba, pero sí quedaba bien acorde y abierto a una asociación sindical, ¿no? La persona tenía los mismos derechos que cualquier empleado en relación de dependencia, así que cubría las mismas asociaciones sindicales. Nosotros, desde la coordinación, generamos herramientas de difusión, ¿no es cierto? Este PowerPoint se los dejo como para que lo puedan difundir y para que quede bien en claro que estábamos trabajando desde hace muchos años con recomendaciones concretas y piezas de difusión, y también previendo y haciendo prevenciones desde manuales de buenas prácticas, ¿sí? No estaban taxativamente legisladas en normativa, pero sí estaban en determinadas resoluciones y en determinados comentarios, donde siempre trabajábamos con capacitaciones, charlas informativas, tanto en cámaras, sindicatos, empresas. Como les hablaba antes y les comentaba, hubo en algunos años algunos proyectos y algunas pruebas pilotos dentro de la nación para la implementación del teletrabajo, pero lamentablemente no tuvieron resultados muy positivos. Actividades durante la cuarentena, realmente hubo muchísimos proyectos y muchísima difusión de la temática, más que nada charlas con sindicatos, centrales obreras, organismos internacionales y también agencias territoriales y muchos empleados dentro del ministerio, por si había preguntas específicas, haciendo bien la diferencia de que lo que estamos viviendo ahora dentro de la pandemia no es una buena implementación del teletrabajo, sino que una buena implementación tiene determinadas etapas, tiene inversiones previas, tiene decisiones previas y tiene definiciones políticas previas que hoy por hoy no existen. Entonces, nosotros capacitamos hasta el día de hoy, hasta la semana pasada, en realidad, 865 personas en estos últimos 3 meses, y les comparto material e información que es pública en la red y estuvimos manejando como recomendaciones de trabajo en casa para absolutamente todas. Y muchas gracias, no quiero pasarme mucho del tiempo porque no me gustaría sacarle tiempo a los otros participantes. Muchas gracias a vos, Verónica, la verdad que muchísima información, muchos datos, que por supuesto vamos a compartir en las redes de Éfora, así que quédense todos prendidos después para ver las recomendaciones y todo lo que nos compartió Verónica. Muchas, muchas gracias. Y ahora es el turno de Dolores Martínez, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Dolores, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida, todo tuyo. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación en esta segunda oportunidad para ya enfocarnos un poco más en lo que es el sector público. La verdad que, Verónica, fuiste muy clara en el trabajo que viene haciendo el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo desde hace varios años, como ella mencionó. A mí me parecía interesante un poco poder retomar en función, el público se renueva, es cierto, lo dice Mirta, pero probablemente algunos que vienen siguiendo este tema
desde APOC y desde la Fundación, habrán escuchado la conversación que tuvimos respecto al debate sobre teletrabajo en el Congreso, y a mí me parecía interesante retomar desde ahí, ¿no? Un poco cuál es la reflexión, cuál es el estatus. Hoy parece que no, pero en un mes, efectivamente, el avance del debate en el Congreso nos hizo escalar algunos pasos respecto al teletrabajo, y me parece interesante. Entonces, reflexionar sobre cómo venimos avanzando, los baby steps que vamos dando respecto al teletrabajo, cuál es el diagnóstico que tenemos. Ahí yo voy a coincidir un poco con Verónica. Me parece que el trabajo que ha realizado CIPEC, analizando los datos de la encuesta permanente de hogares, es interesante para ver cuál es el potencial del teletrabajo, pero también para entender cuáles son las tensiones que se generan para poder realmente implementar el teletrabajo, tanto en el sector privado como en el sector público, y en función de esas tensiones poder marcarnos una línea de acción, ¿no? Para realmente avanzar, porque si no entendemos cuáles son esas tensiones, si no entendemos que una cosa es el potencial que tiene el teletrabajo, pero que efectivamente nosotros como Estado, tanto en el sector público y tanto en el sector privado, tenemos que cumplir con determinadas condicionalidades para que el teletrabajo sea efectivo, entonces difícilmente podamos marcar una hoja de ruta que efectivamente nos lleve hacia lo que podría ser el teletrabajo como un mecanismo o una herramienta que nos ayude a transitar la pandemia y que nos ayude también a salir de la pandemia en un contexto donde justamente el mercado laboral está fuertemente afectado, ¿no? Esto es un dato de la realidad. Entonces, para repasar estos 3 puntos, yo creo que en primer lugar lo que nos dejó el Congreso y que nos está dejando, porque efectivamente lo que nos falta acá es la discusión en el Senado, pero sí me parece interesante poder rescatar. En el Congreso en lo que se pudo avanzar, para mí lo más grueso es 3 cuestiones. La primera, haber igualado, la discusión sobre la definición de lo que es el teletrabajo. Ahí ya Verónica explicó cuál es esa definición y está plasmada en la ley, que es una modalidad. La segunda instancia interesante del debate en el Congreso es que se igualaron los derechos y las obligaciones laborales de las personas trabajadoras, tanto las que realizan modalidad teletrabajo, con el piso de derechos y obligaciones de las personas trabajadoras que realizan sus tareas de manera presencial. Y después el dato, ¿sí? Que eso es lo que me parece muy importante también, que también hizo un recorrido Verónica, es sobre la incorporación de estas cuestiones específicas que tienen que ver con garantizar el teletrabajo para que sea una modalidad de trabajo digna, ¿no? Y ahí tenemos los distintos derechos, el derecho a la desconexión, el derecho a la reversibilidad, la cuestión de la voluntariedad, que también me parece que es un tema muy importante, las capacitaciones, digamos, todas estas cuestiones que están relacionadas específicamente con el tipo de modalidad. Creo que básicamente, esos son los 3 puntos que hoy podemos decir que hemos podido avanzar con la discusión en el Congreso. A pesar de que en lo personal creo que han quedado cosas por fuera, entre otras la cuestión de la discusión del sector público, o por ejemplo que lamentablemente en esta ley de teletrabajo no se está hablando justamente de un elemento que a lo largo de lo que les voy a comentar, nosotros entendemos que es fundamental, que tiene que ver con el involucramiento efectivo del Estado en la promoción del teletrabajo. Nosotros impulsábamos un capítulo y después fuimos por algunos artículos muy específicos para que el Estado promocione que se realicen contratos con esta modalidad, pero bueno, esos son debates que aún quedan pendientes, y me parece que es interesante que podamos seguir trabajándolo y que en algún momento lo podamos abordar desde el Congreso, o que sea el propio Ministerio de Trabajo, el propio Poder Ejecutivo el que lleve adelante esta tarea. En segundo lugar, como les decía, ver entonces dónde estamos parados respecto a cuál es el potencial del teletrabajo, porque
En el Congreso, en todo caso, avanzamos en esa definición, en esa legislación. Como bien mencionó Verónica, el Poder Ejecutivo viene también llevando algunos pasos que son interesantes, son valiosos, pero de todas maneras todavía estamos lejos de ese potencial que tiene el teletrabajo. Y ahí me parece interesante que nosotros podamos dimensionarlo, ¿no? Ahí claramente el potencial que tiene el teletrabajo, según lo que explica CIPEC en su análisis, es muy interesante porque habla de que el teletrabajo en Argentina puede escalar, hoy está en un 3% de las empresas privadas y puede escalar básicamente a un 28%, ¿no? Ahora, en ese 28% hay que ver cuáles son las ocupaciones que son realmente teletrabajables, cuál es la situación de las personas trabajadoras, quiénes son los que pueden teletrabajar. Este mismo informe indica que habla de franjas etarias, como mencionó Verónica, también habla de en qué sectores sociales está más instalado el teletrabajo, y está básicamente más instalado en los sectores medios y altos, no tanto en los sectores bajos. Ahora vamos a entender por qué respecto a las condicionalidades que tiene el teletrabajo. Pero sí es interesante ese análisis que hace CIPEC, porque justamente cuando habla del potencial, que no es lo mismo del teletrabajo efectivo, pero cuando habla del potencial indica los sectores que tienen que ver con los servicios financieros, con los servicios de las telecomunicaciones, el sector de la enseñanza, que también es otro punto que quedó fuera del debate en el Congreso, y el sector justamente de la administración pública. Pero ahí, para mí, y ya vamos a la tercera parte, es donde tenemos que ver cuáles son las tensiones que genera el teletrabajo. Y efectivamente, algunas que son muy visibles tienen que ver, por ejemplo, con lo que implica respecto a la reingeniería de los procesos que hay detrás del cambio hacia el teletrabajo, ¿no? Y esta reingeniería puede justamente puede atraer o traer aparejados ciertos riesgos, ¿no?, que corre tanto el sector privado como el sector público. Por eso es que nosotros decimos que esta modalidad no puede ser solamente una ley, una normativa o un programa que lleve adelante el Poder Ejecutivo, sino que tiene que ser pensada estratégicamente y claramente incentivada como una política pública de Estado. Entre otras cosas, por ejemplo, tenemos que hablar, cuando hablamos de teletrabajo, de la transformación digital en los hogares. Nosotros sabemos que la transformación digital en hogares viene, yo no diría que la palabra sea retrasada o rezagada, pero sí que tiene ciertas, digamos, un camino que no ha sido homogéneo, sino que más bien exhibe una alta heterogeneidad. No es lo mismo los centros urbanos, por ejemplo, que los centros rurales. No es lo mismo, como dije recién, los distintos niveles de ingresos sociales. Entonces ahí hay que trabajar en varios frentes, porque lo que tenemos que hacer es claramente mejorar la conectividad digital. Tenemos que además incentivar el uso de dispositivos digitales en el hogar, y por supuesto, una de las columnas vertebrales es readaptar las habilidades de las personas para que justamente intensifiquen los conocimientos sobre los beneficios y también sobre los riesgos del uso de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones en los hogares, ¿no? Entonces me parece que eso básicamente son las condiciones que tenemos que pensar y entender cómo estamos en Argentina, cuáles son las posibilidades, cuál es la accesibilidad que tienen las personas trabajadoras, las empresas y el Estado. Ahí, para ir a la última etapa, obviamente que acá estamos hablando de la administración pública. Entonces, ¿cómo estamos en la administración pública? Bueno, Verónica nos hizo un panorama, tenemos una foto de lo que ella nos trajo respecto a cómo se viene trabajando, como ella bien marcó, desde el año 2008 hay una clara acentuación
Se nota que en el Poder Ejecutivo, a partir de ese año, han intensificado más el teletrabajo como una política pública, pero es cierto que ya desde el año 2003, y a mí me parece interesante traer esto, porque ya desde el año 2003 el Estado viene promoviendo acciones y sosteniéndolas. ¿Y por qué traigo el año 2003? Porque ustedes se acordarán que el año 2003 obviamente viene precedido por la crisis del 2001, del 2002, y ya en el año 2003 se pensaba en la modalidad del teletrabajo desde el Poder Ejecutivo justamente como un mecanismo para la salida de esa crisis, ¿no? Que afectaba también, como hoy nos está pasando, justamente al empleo, ¿no? Al sector laboral. Así que fíjense cómo se vuelve a asociar el tema desde la administración pública del potencial que tiene el teletrabajo respecto a la salida de una crisis económica que afecte específicamente al sector laboral. Ahora, ¿cuáles son las diferencias sobre esas crisis? Claramente que ahora tenemos la cuestión del confinamiento, o la cuestión del aislamiento preventivo, social y obligatorio. Y ahí quizás me atrevo a dar un paso más que el de Verónica. Es cierto lo que ella claramente marca, que tenemos que ver y analizar previamente cuáles son las condiciones, pero también han pasado 20 años, ¿no?, de aquel primer intento del gobierno, y entonces hoy tenemos esta oportunidad. Cuando hablaba Verónica, la verdad pensaba justamente en el Congreso Nacional, que ahí es al otro punto que quiero llegar. Claramente no es fácil implementarlo en la administración pública, porque, o si hablamos de Estado ya, porque sabemos que hay distintos niveles, las administraciones provinciales, las administraciones municipales, están los organismos descentralizados que tienen distintos niveles de autarquía y de autonomía. Tenemos 3 poderes del Estado, fuertemente marcada por la Constitución Nacional, la división de esos poderes. Yo siempre pienso en esa perspectiva de que es muy importante, por supuesto, ¿no? La división de poderes hace a nuestra estructura republicana, de cómo funciona el sistema político en la Argentina, pero también nos ha impedido pensar una estrategia de modernización del Estado mínimamente estandarizada, le llamo yo, es decir, hay ciertos estándares, por ejemplo, en cómo se gestiona la información, que debería ser estandarizada para los 3 poderes del Estado, para una línea rectora, si se quiere, de los distintos niveles de gobierno, porque la realidad es que uno ve que la forma de gestionar en los organismos públicos cambia, hasta a veces radicalmente, entre un poder del Estado y otro, entre una organización y otra. Entonces me parece que esta pandemia sí nos trae esa oportunidad de realmente tener un plan estratégico de modernización del Estado, pensando en puntos de partida estandarizados para los 3 poderes y para todos los niveles de gobierno nacional, provincial y local. Entonces, cuando hablamos de administración pública, yo creo que ahí, y hablamos de teletrabajo y el potencial, miremos hacia adentro de nuestra organización y veamos cuánto ha avanzado una de las cuestiones que para mí son fundamentales. ¿Cuánto ha avanzado el gobierno electrónico en nuestra? Ahí creo que se trabó un poco la transmisión de Dolores. Expedientes en la administración. Dolores, se trabó un poquito tu transmisión. Estamos también en tiempo completo. Si querés cerrar la última idea y ya seguimos. Ok. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, como les decía, para justamente ir cerrando, pensar en el gobierno electrónico y en cómo estamos frente a ese avance, porque todos sabemos cuáles son las posibilidades que trae el gobierno electrónico, ¿no? La descentralización administrativa, pero tener un control centralizado. Sabemos que necesitamos hacer una gestión más próxima, más integradora, más transparente. Todos hablamos de agilidad, eficacia y eficiencia cuando pensamos en el gobierno electrónico, y por supuesto lo más importante es que el Estado pueda llevar respuestas rápidas a los ciudadanos. Esa es la importancia que tiene
el peso del gobierno electrónico en la administración pública. Entonces, lo que digo acá es, hay avances, hay oportunidades, la legislación está, tenemos la ley de firma digital, tenemos la ley de acceso a la información pública, tenemos un plan de apertura de datos abiertos, tenemos un decreto que se ha venido implementando en el año 2016, la gestión documental electrónica en la administración pública. Sabemos que ha habido convenios con distintas provincias y municipios. Lo que necesitamos es poder articular esas herramientas que tiene el Estado y llevarlas a un nivel básico de estandarización. Creo que es una oportunidad para la administración pública, que hay debates que hay que dar, qué tipo de sistemas vamos a utilizar, porque, por ejemplo, la administración pública debería estar desarrollando sistemas que estén en código abierto. ¿Cómo nos vamos a conectar? En el Congreso, por ejemplo, estamos utilizando las VPN, que son conexiones seguras, pero que son privadas, que tienen costos. Todavía en el Estado no se habla de trabajar en la nube, porque hay un tema de ciberseguridad muy instalado dentro de la administración pública. ¿Cuál es el rol de los organismos propios del Estado que pueden llevarnos a niveles más altos de conectividad? Y bueno, vamos a aprovechar entonces En el medio de esta crisis yo creo que tenemos Dolores, que perdón, dar se un vuelve paso. ¿Se cortó? sigue trabando. Sí, ¿Ahí se cortó? ¿Ahí? ahí volvimos. Un segundo. Dale. Un segundo. Digo, es la oportunidad que tenemos entonces para cuando transitemos esta crisis, que estemos analizando cuáles son esas carencias y cuáles son esas dificultades, pero avanzar justamente en un plan estratégico que recoja las metodologías, las directrices y las herramientas para que podamos garantizar que dentro del Estado se pueda trabajar de manera remota y con condiciones técnicas, personales y dignas podamos avanzar y hacer un Estado más moderno y más eficiente. Gracias. Muchas gracias a vos, Dolores. Bueno, ahí la conexión nos permitió finalizar tu exposición. Gracias nuevamente. Y es el turno ahora de Carla Pitiot, secretaria de Acción Social y Relaciones Institucionales de APOC, Mesa Nacional, diputada nacional, mandato cumplido, cumpleañera también el día de hoy, y también parte de la familia EFOR, así que muy bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Todo tuyo. Muchísimas gracias por la presentación, por los saludos. Venía, bueno, y saludo a todos los compañeros y compañeras que algunos que nos hemos visto recientemente por este medio, y hay otros que hace bastante tiempo que no nos encontramos ni desde lo presencial ni desde lo virtual. Así que aprovechamos este lugar para encontrarlos y recibirlos también. Venía pensando que lo que decía tal vez Dolores, en tan poco tiempo, como un tema que pensamos que era tan del futuro, se nos hizo presente puro, que es el tema de las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo. Y en ese sentido, los trabajadores del Estado, puede ser todos los trabajadores, pero la realidad, ¿cómo nos genera esta inquietud de que estamos hablando hace tantos meses, vamos a decir de alguna manera, de este tema, y nos sigue atravesando, nos sigue inquietando y nos sigue produciendo esta necesidad de seguirlo hablando, de definirlo, de transitarlo tal vez juntos, porque estamos siendo testigos, y ahora sí me pongo en rol de trabajadora del Estado, de una reconfiguración también y de una transformación del mundo del trabajo en el sector público. En ese sentido, el aislamiento, y lo venimos repitiendo, lo que aceleró son los tiempos. Lo que aceleró en realidad es la implementación de la tecnología a nuestra tarea diaria, y nos produjo un innumerable situaciones de revolución, desde lo familiar, desde lo escolar, y por qué el trabajo no iba a producir también estos cambios. Nos tuvimos que adaptar, y el Estado también debió adaptarse, lo comentaba Verónica, había datos que yo no conocía, Verónica, de lo que mencionabas, vinculados con los porcentajes. A mí me impresionó, porque uno tal vez tiene la visión de que desde lo privado
que es verdad, tienen un avance mayor al del público, eran porcentajes mayores en los que las empresas estaban implementando la modalidad de teletrabajo. Sí, tal vez un poco más aceptado, pero en forma muy parcial y tal vez con niveles que uno creía que eran mayores. Y claro que el Estado, en el ámbito público, teníamos casi una nula experiencia en esto, por infinidad de situaciones. Yo creo que tiene que ver con mucho de lo que mencionaba Verónica, también mencionaba Dolores, que estábamos preparando como el campo y la verdad es que nunca terminábamos de conciliarlo. Lo que ha quedado claro es que posiblemente en los primeros tiempos esto de lo novedoso de trabajar a distancia nos hizo confundir la terminología entre lo que era trabajo en casa y trabajo remoto o trabajo a distancia, porque en realidad lo que estamos haciendo es trabajar desde nuestras casas porque existe un aislamiento obligatorio que nos impide tal vez que esta modalidad tenga una extensión, una comprensión que configura esta definición que se pudo plasmar tanto en la media sanción de la ley en la Cámara de Diputados, que ahora se tratará en el Senado, y esta definición de la que hablaba Verónica, de qué significa realmente el trabajo a distancia o trabajo remoto, que no es simple simplificarlo en el trabajo desde la casa, porque no podemos hacer otra cosa. Y en esta transformación y cambio de paradigma, los trabajadores del Estado también tuvimos que buscar nuevas formas de replantearnos y repensar. Y hay un repensar también del Estado. El Estado, al que nosotros revalorizamos como trabajadores públicos, también debió ser, desde lo externo, ser revalorizado por el hecho de que debió continuar con sus mecanismos, a pesar de algunas cuestiones de debilidad, pero el Estado siguió funcionando, los trabajadores públicos seguimos trabajando a pesar de algunas dificultades, de algunos obstáculos que tuvimos, pero en este rearmarnos, el Estado también dio respuesta y está dando respuesta. Y en este contexto, desde un rol sindical, también debimos asegurar que este contexto sea en un contexto de no resignar derechos para nuestros trabajadores. Entonces, yo la escuchaba a Verónica, y es verdad, ella enumeró todas esas herramientas, todas esas recomendaciones que el Estado empezó a darse a sí mismo para los trabajadores y trabajadoras, y que realmente han sido de muchísima utilidad en este periodo en el que los trabajadores debimos repensar y replanificar nuestras tareas desde una clave pandemia. Es verdad que se redactaron en forma urgente protocolos, recomendaciones para que los trabajadores de la administración pública pudieran continuar sus tareas y no se les afectaran sus derechos. Se habló mucho del derecho a la desconexión, que quedó ahora plasmado en la media sanción, pero en realidad era un ideario. O sea, la verdad es que al principio, y hay mucho de eso, se trabaja tal vez mucho más y peor de lo que uno estima que puede trabajar si realmente estuviese reglamentado y aceitado el sistema del teletrabajo o del trabajo remoto. Se debieron constituir comités de crisis en muchos de los organismos de los que yo acá estoy viendo, que forman parte de la administración pública en Provincia de Buenos Aires, en la Auditoría General de la Nación. Entonces, acá también me pongo en la visión de los trabajadores de los organismos de control, que somos en la Auditoría General de la Nación, por ejemplo, es una herramienta del Congreso, y también debió resignificar su trabajo para un cambio vinculado con la sistematización de la información y de la documentación para poder llevar a cabo esa función. O sea, no es simplemente llevar, sino articular con los organismos a los cuales nosotros auditamos. En este sentido, por eso que estamos atravesando este camino de la reconfiguración de nuestras tareas y cómo se planifican. Hay una encuesta, que es la encuesta de la Oficina Nacional de Empleo Público, que llama bastante la atención respecto de cómo se
los trabajadores, o sea, esa percepción del trabajador público respecto de si han podido conciliar las tareas, sus tareas laborales junto con las personales. Fueron encuestados más de 18.000 trabajadores, que lo que surgen de la encuesta es que más de 15.000 están haciendo trabajo remoto, que no se ha detenido en realidad, pese a la falta de muchos de ellos de preparación, que muchos de ellos pusieron sus equipos a disposición de las tareas, es decir, hubo una gran solidaridad del trabajador público en los que tenían equipos propios, hasta que se les pudieron suministrar los equipos por parte de los organismos, pusieron todo su equipamiento y sus medios económicos. También coincidieron en la necesidad de capacitación, es decir, en la necesidad de fortalecer algunas competencias a los que nunca se habían visto obligados a adquirir. Es decir, nunca habían tenido la necesidad de hacer tal o cual formación o capacitación vinculados con las tecnologías de la comunicación y de la información. Por eso hay mucha demanda del empleado público en este sentido, en conocimientos acerca de herramientas informáticas para reuniones virtuales, para la gestión de la información en la nube, como hablaba Dolores también. Muchos de ellos, que son jefes de equipos, también lo que planteaban en sus respuestas a esta encuesta que hizo la Oficina Nacional de Empleo Público, es que un tercio de ellos tal vez reconoció que no pudo adecuarse de la mejor manera o como ellos hubieran pretendido, y en cuanto a la percepción, que esto lo decía al principio, la percepción individual de esa armonización de la interacción entre el trabajo y el hogar, 2 de cada 3 personas lo que dijeron es que lo han podido hacer. Es decir, es una modalidad que tal vez no cae bien decir que vino para quedarse, porque no vino para quedarse de la manera en que hoy se está transitando. Lo que posiblemente sí se ha instalado, y es una demanda por parte del trabajador, de que, que se le facilitan las tareas en algunos casos, que es novedoso, que es conveniente, para que se haga, para hacerlo de manera parcial. Por eso los proyectos de ley todos hablaban de esto, y hay proyectos de ley que la verdad es que en la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura, que son puntualmente del sector público, y hablan de la parcialidad, o sea, que en realidad hay una necesidad también de que haya un arraigo en el lugar de trabajo, una identificación del trabajador y la trabajadora con su espacio de trabajo, y que tal vez lo que sí posiblemente se implemente y que se quede a futuro es esta modalidad para poder conciliar estas tareas y que el trabajador pueda hacerlo en forma parcial. APOC también hizo yo no me quiero meter por si Fede quería mencionar en la encuesta que habíamos hecho desde APOC, pero surgen las respuestas de los trabajadores del control a nivel nacional, es que también se verifica y se identifican mucha diversidad de situaciones muy disímiles entre los trabajadores del control, que cumplen funciones en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, y otros que se desempeñan sus tareas, y esto pasa en el sector público, en las provincias. Es decir, el acceso a Internet, la conectividad, esto que hablábamos de la desconexión, bueno, creo que tenemos que pensar en el derecho a la conexión. Se está hablando muchísimo en estos tiempos del tema de impulsar la ley de acceso a Internet como un derecho humano, como un servicio esencial, como un servicio universal, porque esto ha demostrado que sin acceso a Internet también hay mucha tarea que no se puede realizar, y nuestros compañeros en las provincias han transitado esta situación, de que han querido hacer teletrabajo, pero la accesibilidad no es buena. Y yo quiero terminar, para no pasarme del tiempo, igual Agustina decime, pero me parece que hay grandes desafíos y oportunidades, de las que hablaba Verónica y también Dolores, que tiene que ver, ahora sí me pongo bien la camiseta del Estado, de trabajadora del Estado, una revalorización del Estado y de la tarea del control, como esa continuidad para también entender que tenemos que avanzar en un Estado despapelizado, tenemos que avanzar en un Estado más ágil,
no solo para el ciudadano, porque tal vez uno lo piensa, bueno, para que el ciudadano acceda no, para nuestros trabajadores y trabajadoras, para que puedan trabajar mejor y más eficientemente. Por un lado, obviamente, fortaleciendo la capacidad de gestión en la elaboración de políticas públicas que hagan frente a nuevas necesidades. Hay que pensar que la población y los ciudadanos tienen nuevas necesidades, y en esta nueva demanda de necesidades, el Estado tiene que estar respondiendo a esas necesidades con políticas públicas vinculadas con esto, y obviamente también responder como trabajadores del control a actividades que tengan que ver con fortalecer en tiempos de crisis el control de esa implementación de esas políticas públicas. El Estado empleador va a tener que identificar y dirigir todos sus esfuerzos a ver cómo identifica aquellos puestos de trabajo, lo mencionaban, aquellos puestos de trabajo que pueden cambiar a modalidad remoto y aquellas que no pueden cambiar. Hay que hacer un sinceramiento, algunas no podrán hacerlo, y en ese sentido lo que vamos a tener que hacer es dotar a nuestros compañeros y compañeras, y ahí nuestro rol sindical va a tener que estar muy presente, de dotarlos de saberes y de habilidades que vuelvo a insistir, nunca habían estado obligados a desarrollar. Así que, vuelvo a insistir, es puro presente el trabajo del futuro del que hablábamos como algo muy lejano. Tenemos que gestionar el trabajo del presente con mucha creatividad desde el Estado y desde el sindicalismo, para acompañar a nuestros compañeros y compañeras en este camino que será camino de transición como el que hablaba Dolores, será este camino del que hablaba Verónica, donde el trabajo en pandemia va a terminar, pero va a continuar este trabajo de implementación de las tecnologías, y nuestros compañeros tienen derecho a trabajar con las mejores tecnologías de la información y de la comunicación para responder a las demandas de un Estado eficiente y dotado de toda la capacidad y de calidad. Así que ahí es la oportunidad también de nosotros de demostrarnos otras cualidades y acompañar a los compañeros para que no se resigne ninguno de los derechos individuales de los trabajadores ni derechos sindicales. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Carla. Y bueno, nos preparamos para la última exposición del día y después habilitar el espacio para preguntas y reflexiones finales. Es el turno ahora de Rubén Ramos, abogado de la Procuración del Tesoro Nacional y secretario general de la Asociación Gremial de Abogados del Estado. Rubén, todo tuyo. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, este es el problema de hablar como número cuarto en la exposición, ¿no? Ya dijeron todo y aparte lo han dicho muy bien. Pero bueno, en principio quiero felicitar a las dos diputadas que me precedieron en la palabra por la media sanción de la ratificación del convenio 190 sobre violencia laboral. Yo sé que han trabajado mucho en ese sentido y no lo quería dejar de mencionar. Con respecto al tema que nos ocupa, bueno, obviamente nosotros hemos participado el año pasado en algunos eventos que organizó la Secretaría de Trabajo dentro del marco de las reuniones plenarias del Consejo Federal del Trabajo, en donde obviamente se trató y se trabajó mucho el tema del futuro del trabajo. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver el tema del futuro del trabajo con el tema que nos atañe en este momento, que es el teletrabajo en el sector público? Mucho se viene hablando de los cambios en el mundo del trabajo, con la irrupción justamente de las nuevas tecnologías en el mundo. Hay un trabajo muy importante que llevó adelante hace unos años la Universidad de Massachusetts, donde decían que dentro de 10, 15 años, una parte muy importante de la población iba a desarrollar el trabajo desde su casa o de forma remota, en realidad. Y bueno, hoy nos encontramos que frente a la necesidad que surgiera a raíz de la pandemia, de que el Estado en realidad no pudo ayornarse o no se preparó en su momento
como debiera para enfrentar justamente este tipo de inconvenientes. Yo en realidad quería explayarme un poquitito porque veo que mis antecesores hablaron muy bien de la situación del teletrabajo y por la cual estamos atravesando, y yo creo que es muy importante plantear 3 o 4 puntos que se dieron con respecto a la aprobación de la media sanción que dio en diputados, y que creo que en estos días se está pasando, no sé si hoy, pero en estos días está pasando para la aprobación del Senado, porque me parecen que hay 4 o 5 puntos desde donde nosotros partimos que son importantes para desarrollar la tarea del teletrabajo o pensar en la posibilidad de que la administración pública adopte de alguna manera, no de forma total, pero sí de forma parcial, esta modalidad. Primero, me parece importantísimo porque establece derechos, constituye algunos presupuestos legales mínimos y operativos que son importantes resaltar en la ley. Después se establece principio de igualdad entre los trabajadores de forma presencial y trabajadores que lo hacen de forma remota. Establece el derecho a la desconexión, que mucho se ha hablado del tema del derecho a la desconexión, ya muy bien lo ha planteado Verónica en su exposición, justamente el tema de que esa modalidad que obviamente está planteada entre acuerdos entre el trabajador y la patronal se tenga en cuenta. Y el otro tema es el tema del consentimiento, que me parece que es fundamental, que el trabajador pueda decidir de qué forma lo va a hacer, ¿no? Y si está preparado para llevar adelante el tema del trabajo remoto. En los últimos años, en el Estado hemos sido partícipes de una modificación muy importante en la forma de trabajar, que fue la introducción del sistema de GEDO, que ya eso fue todo una revolución en su momento cuando se implementó y se pasó de la forma de soporte papel a la forma digital, al expediente electrónico. Para nosotros fue un paso muy, muy importante que llevó mucho tiempo, incluso hasta el día de hoy hay muchos interrogantes que se dan dentro del esquema del expediente electrónico. Hoy a la distancia podemos decir que por lo menos los trabajadores, los profesionales de la abogacía, estamos llevando adelante la tarea de forma remota gracias a la posibilidad de que existe ese mecanismo, un mecanismo en el cual obviamente nosotros veníamos planteando que tenía algunas dificultades. Imagínense ahora, sin tener un país en el cual se haya avanzado tecnológicamente, en el cual si uno no tiene en su casa la posibilidad de tener un buen internet, estamos sin poder llevar adelante esa tarea. Y yo me voy a salir un esquema, del esquema planteado, porque la verdad que se ha dicho mucho ya sobre el tema del teletrabajo. A mí me gustaría avanzar un poquitito con algunas dificultades que quizás fueron surgiendo y que nosotros tenemos que pensar de acá para adelante, que tiene que ver con la actividad que desarrollamos, que yo represento dentro del Estado Nacional, que es la abogacía pública. Como ustedes saben, hay 3 sectores dentro de lo que es la abogacía pública, que es transversal a casi todos los organismos, que son las áreas de sumario, las áreas de contencioso y las áreas de dictámenes. Entonces yo quisiera profundizar un poquitito en ese aspecto para que ustedes por lo menos sepan de qué manera se está trabajando ahora y algunas cosas que nosotros debiéramos pensar a futuro. Por supuesto que obviamente coincido en lo que se planteó previamente, en que es un proceso que se tiene que dar dentro del Estado,
tomando como base algunas cuestiones básicas que se han aprobado en este proyecto de ley, en esta media sanción de proyecto de ley, pero me parece que estaría bueno por lo menos plantear algunas cosas que nos vienen sucediendo en algunas áreas del Estado Nacional. Voy a tratar de arrancar brevemente, porque tampoco quiero quitar mucho tiempo, así le damos la posibilidad a las preguntas y la posibilidad de que haga el cierre Federico. En las áreas, por ejemplo, de sumario se viene trabajando conjuntamente con la Procuración del Tesoro en la implementación de algunos instrumentos para adaptar las instrucciones sumariales. Acá se advierte que hay que trabajar sobre la base de regular la toma de audiencias a distancia mediante videoconferencia, se complica. Por eso me parece que es importante empezar a trabajar sobre el tema de las notificaciones electrónicas, el otorgamiento de vista, la toma de audiencia a distancia. Me parece que son requisitos a tener en cuenta de acá para adelante. Hablábamos del tema de la capacitación, es muy importante. De hecho, digamos, casi todas las organizaciones sindicales y el Estado mismo viene dando capacitación de forma virtual. Nosotros creemos que la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, si bien viene cumpliendo su función adecuadamente y capacitando a los colegas en esta etapa difícil, me parece que es muy importante también tener en cuenta la relación entre los diferentes alumnos y el docente. Me parece que es importante el tema presencial. Y con respecto al tema de las direcciones de dictámenes, si pensamos en las áreas de dictámenes de la administración pública, sabemos que la elaboración de un proyecto de dictamen, por ejemplo, requiere los estudios de antecedente y las constancias del expediente, el estudio de las normas, la consideración y la consulta de antecedentes jurisprudenciales. Acá estamos hablando un poco de lo que son los dictámenes de la Procuración del Tesoro, los artículos de doctrina, de autores especialistas, y sabemos que todo esto lo tenemos dentro de un clic y al alcance online. Pero me parece que es pero muy importante tener en cuenta también que cuando surgen cuestiones de importancia con respecto a dictámenes que hacen a la institucionalidad, a dictámenes que hacen de urgencia, que piden obviamente los jerárquicos inmediatos, constantemente uno lo que hace es trabajo de grupo, conciliar criterios con otros colegas dentro del ámbito laboral, y me parece que todas estas cuestiones son importantes a tener en cuenta al momento de definir de qué manera queremos llevar adelante el desarrollo del teletrabajo. Las áreas contenciosas pasa exactamente lo mismo que con las de dictámenes. Digamos, si bien se viene desarrollando la tarea normalmente, y básicamente ya veníamos trabajando con el PJN y obviamente el tema de los instrumentos que estaban al alcance se vienen desarrollando con normalidad. Nosotros vimos un cambio muy importante en este tiempo de pandemia, que tiene que ver básicamente con la cantidad de amparos y medidas cautelares que se han llevado adelante producto de la actividad básicamente del Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social. Con lo cual, me parece que es muy importante tener en cuenta que tendríamos que ir, como decía Verónica, a un sistema dual o mixto, en donde nosotros podamos desarrollar una tarea combinando el trabajo desde nuestras casas y el trabajo presencial. Me parece que sería interesante. Creo que la pandemia lo que ha hecho es acelerar justamente
los tiempos, porque hasta ahora, obviamente, veníamos hablando, todo el mundo hablaba del trabajo del futuro, ¿no? De cómo las nuevas tecnologías iban a reemplazar la mano de obra y cómo la robotización, de alguna manera, también iba avanzando en el mundo. Pero dentro de ese mismo esquema, obviamente, estaba el tema del desarrollo de la tecnología y el desarrollo del trabajo a distancia, que es lo que estamos tratando de llevar adelante hoy y de implementar en la medida de lo posible. Por eso yo agradezco realmente la posibilidad de empezar a discutir este tipo de cosas dentro de la administración pública. Me parece que es muy importante, por lo menos para el profesional, es muy importante para el abogado, que de alguna manera viene desarrollando su tarea dentro de las posibilidades y dentro de su hogar. Sabemos de las imponderancias que genera el hecho de hacerlo y sin las herramientas adecuadas, no solamente el tema de Internet, sino hacerlo dentro de un ámbito familiar en donde es importantísimo apoyar en este momento quizás la tarea de los chicos y poder desarrollarla. Sabemos que quizás a veces con una o dos computadoras uno tiene que esperar a que los chicos terminen y después quizás se conecta a las 12 de la noche para desarrollar su tarea. Y bueno, lo más importante de esto es que esta es una discusión que es bienvenida, es una discusión que hay que dar, es una discusión que me parece que va a llevar a que el Estado se modernice. Queremos estar en esta discusión, me parece que está bueno que el Ministerio de Trabajo tenga una coordinadora que se encargue de este tema, y me parece que los sindicatos, desde nuestra perspectiva en la defensa de los trabajadores, tenemos que ser los garantes de que no haya ningún tipo de avallazamiento de los derechos de los trabajadores. Así que yo agradezco a Federico por haberme convocado a participar de este espacio y haber compartido el panel con Verónica y con dos diputadas de la Nación, una con mandato cumplido y la otra con actividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rubén. Les cuento que hay un montón de consultas, hay muchas inquietudes en relación a los derechos laborales, a cómo se controlará la jornada, el presentismo, cómo se va a regular la recarga de trabajo, cuán dispuesto está el Estado a invertir en todas las modificaciones que implicaría avanzar en las potencialidades del teletrabajo. Pero si quieren, después estas consultas las compartimos y podemos seguir debatiendo porque nos queda ya muy poco tiempo y tenemos que ir finalizando. Así que gracias a todos por participar y por sus inquietudes. Y quisiera darle la palabra ahora para las reflexiones finales a Federico Recaño, presidente de Fundación Éforo, secretario general de APOC Mesa Nacional. Federico. Hoy decíamos a las 12 es buen día o buenas tardes. Bueno, ahora es buenas tardes a los que nos saludamos antes, a todos los que nos saludamos antes. Agradecer, bueno, Verónica, realmente tu exposición dio un marco interesante desde el mismo Estado y, bueno, por supuesto del Ministerio de Trabajo. Con Dolores Martínez venimos transitando esto en distintos Zooms y en distintas conversaciones, así que seguiremos, Dolores, tenemos que seguir, esto no termina acá. Bueno, a Rubén, la verdad que después nos tenemos que juntar para ver, ustedes tienen una visión muy particular que vamos a tener que complementarla. Me parece que ustedes ven al Estado desde un ángulo que no todos lo ven, y me parece que esto es para seguirlo, ¿no? Me parece que ahí hay que seguirlo. Porque implica la justicia, porque implica poderes, bueno, que tienen que ver con distintos poderes del Estado, entonces me parece que ahí tenemos que complementar. Y con Carla, digo, se nota que leemos las mismas cosas, ya me sacó 2 encuestas, la Oficina Nacional de Empleo Público, la de APOC, me sacó las 2 encuestas, pero bueno, bienvenido sea. Yo voy a agarrar una frase que dijo Dolores, o un concepto que tiró Dolores, que estamos transitando la pandemia, y tenemos que aprovechar este tránsito, este lugar por el que vamos transitando, y llevarlo también a términos personales.
En esta cuarentena uno vio que hay una supervivencia que tiene que ver con los afectos. Muchos de nuestros afectos tuvimos que recurrir a verlos a través de estas pantallas, a través de incorporación de tecnologías, a través de los celulares y demás. Lo mismo ha pasado con la educación, es decir, a la educación no le ha escapado, y han dado estas clases que estamos haciendo con esta nueva normalidad y este nuevo desorden, digo yo, ¿no? Digo, donde la educación estamos tratando de ver cómo la hacemos en los distintos niveles, ya sea universitario, primario, secundario, y estamos como adaptando las tecnologías a esto. Bueno, por supuesto en la salud, estamos utilizando también las herramientas tecnológicas a nuestro alcance para, bueno, hacer trazabilidades, ver cómo va el tema de los contagios. Y a eso no podía escapar el mundo de la economía y del trabajo. Entonces, me parece que también ahí es como que recurrimos en esta supervivencia a las herramientas que teníamos a mano. Complemento algunos datos que tiró Carla de la Oficina Nacional de Empleo Público. Por ejemplo, yo doy datos de las herramientas que se empezaron a utilizar dentro de la encuesta, ¿no? La encuesta se hizo durante la cuarentena, se hizo del 21 de abril al 15 de mayo en la administración pública. Y ahí se utilizó el Zoom y el Google Drive, digo, herramientas donde la gente incluso no estaba capacitada. De hecho, yo honestamente también tengo que reconocer que nunca había usado Zoom en mi vida y ahora estamos más cancheros, hasta digo, vamos haciendo como movimientos para utilizar esta herramienta. De la encuesta también surgen algunas cositas que en la ley están como esbozados, o en la media sanción de la ley están como esbozados, que tienen que ver con las políticas de género. Aquellos que están más facultados, hablo en el Estado, y esto se repite también en la encuesta de CIPEC, para pasar al teletrabajo, para pasar de esta supervivencia laboral al teletrabajo, son los puestos directivos. Son aquellos que están más capacitados para ir al teletrabajo. Y estos puestos directivos en un 70% están ocupados por hombres, por varones. Entonces lo más probable es que al teletrabajo también vayan más naturalmente en esta hoy distribución los hombres que las mujeres. Digo esto para tirar como un concepto desde este lado. A su vez también hay, en la misma encuesta de la Oficina de Empleo Público, dicen al final de prestar atención a algunos resultados que respondieron las mujeres donde en esta cuarentena se encontraron con dificultades del tratamiento. También hubo del tratamiento, digo, de las tecnologías y en el hogar mezclado con otras actividades propias del hogar, las tareas del cuidado y demás. También salió el tema, yo vi ahí en el chat hay multiplicidad de preguntas, ahí ha quedado como afuera el tema de la discapacidad, que era importante poder ver si en el teletrabajo cómo incorporar, digamos, al trabajo a los discapacitados o a las personas con discapacidad en distintas tareas. Me parece que ahí hay como una posibilidad. Quiero comentar que el otro día hicimos un Zoom con legisladores de la ciudad, donde en la ciudad hay proyectos de teletrabajo con respecto al sector público, hablo del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahí hay un par de proyectos que van en la línea de la media sanción del proyecto nacional, van en la línea, así que, digo, no es tan complicado por ahí en algunos estados contemplar particularmente la aplicación de la ley, digamos, ¿no? Es decir, si podemos legislar para algún estado en particular, por ahí la Ciudad de Buenos Aires, el otro día en Mendoza nos estaban reclamando también discutir este tema, es decir, en esta suerte de disparidad digital que tenemos en la Argentina, por ahí hay estados que están más cerca de poder ir hacia el teletrabajo que otros, digamos, ¿no? Hablo de municipios, provincias y demás. Así que bueno, ahí habría que prestar particular atención. Yo sí, a mí me parece que hay un punto para ver, que es el rol de los trabajadores en esto. Digo, y hablo acá como trabajador del Estado. Yo creo que los trabajadores del Estado debemos exigir que el Estado incorpore tecnología. Primero tenemos que exigir que el Estado incorpore tecnología. Porque cuando digo incorporar tecnología, digo con utilidad, ¿no? Esto que decía hace un rato Carla, que el Estado debe identificar los puestos que pueden ir cambiando hacia la modalidad remota, bueno, también hay que incorporar tecnología, porque no es solo identificar los puestos que pueden, sino también ver qué nuevos puestos podemos ir llevando hacia la posibilidad remota. Así que me parece que hay que, primero como trabajadores, exigir la incorporación de tecnología.
En aquellos estados ya provinciales, etcétera, que no hay tecnología, debemos exigir por lo menos ya incorporar también tecnología, porque hay una desvalorización del empleado público, y me parece que si nosotros no lo exigimos, no vamos a ser capaces de revalorizar nuestro trabajo. Nosotros tenemos que exigir la incorporación de tecnología como primer paso hacia el trabajo remoto. Esto lo digo con la disparidad que hoy tiene también, insisto, en las distintas tareas y dentro de los distintos organismos. Yo quiero aclarar que hubo un decreto del Poder Ejecutivo poquito antes de la cuarentena, en realidad no estaba emparentado con la cuarentena, donde volvió a permitir la papelización es decir, cuando estábamos yendo hacia un estado electrónico, por decirlo de alguna manera, en algunos expedientes, volvimos a la papelización optativa. Digo, bueno, esto hay que volver a verlo después o durante esta pandemia para ver qué hacer. Nosotros decimos, a lo largo de las distintas charlas que hemos hecho de teletrabajo, en el caso del Estado, pero también en el caso del trabajo en general, que esta es la oportunidad que tenemos de complementar el trabajo presencial. Es decir, el teletrabajo tiene que ser en el inicio una oportunidad de complementar el trabajo presencial. Esto es lo que tendríamos que ir haciendo. Nosotros queremos también revalorizar algunas cosas del trabajo presencial, que tiene que ver con la identificación con un organismo, que tiene que ver por supuesto, con el encuentro con los distintos compañeras, compañeros, y demás, esto de alguna manera, y también ir dotando, ir capacitando a las distintas generaciones que están hoy en los distintos puestos de trabajo, sean públicos o privados, ir capacitándolos en las nuevas tecnologías y demás, para ir acompañando un proceso integral, no dejar afuera a algunas generaciones, por decirlo de alguna manera, porque las encuestas digan que los más jóvenes están capacitados para ir hacia el teletrabajo. Y sí me parece que tiene que haber una discusión no solo de cómo ir hacia el teletrabajo en algunos puestos, sino también una redefinición del Estado. Tenemos que redefinir el Estado una buena vez. Estamos todos hoy hablando que el Estado es una herramienta esencial, pero yo voy a tomar esto que dijeron por ahí los curas villeros, dice, necesitamos un Estado inteligente. Bueno, tenemos que definir cómo es ese Estado inteligente. Me parece que tenemos no solo que discutir qué herramientas tecnológicas incorporamos y exigirlas, sino también qué es lo que queremos hacer del Estado. Y en eso me parece que hay que buscar, por supuesto, con la colaboración de todos los gremios, pero también aprovechar aquellos, digo, en este caso los organismos de control en que nosotros representamos, pero otros organismos, de aquellos que tenemos tareas como transversales, que nosotros podemos ver al Estado en distintas situaciones y en distintos lugares que podamos hacer nuestro aporte. Es decir, que no solo sea a los gremios, por supuesto, sino también a organizaciones de la sociedad civil, a la Oficina del Presupuesto del Congreso, por supuesto al Ministerio de Trabajo, a los organismos de control, tanto internos como externos, de los distintos estados, que podamos hacer una suerte de mesa, una suerte si se quiere, una suerte de consejo económico del Estado, digamos, y que podamos aportar cómo queremos hacer ese Estado inteligente. Bueno, nuevamente agradecerles a todos, a todas la presencia, agradecer las palabras que han tenido, y esto va a seguir, tenemos que seguir trabajando este tema, seguir debatiéndolo. A mí me ha gustado la diversidad muy federal ha sido este Zoom, tenemos gente de distintos organismos del país, digamos, y tanto municipales como provinciales también, y aparte ha sido la novedad que tenemos más gente hoy en YouTube que en Zoom, ¿no? Digamos que esto también me iban tirando este dato. Así que bueno, muchas gracias a todas, a todos por esta participación. Gracias Federico, gracias Dolores Martínez, Verónica Funes, Rubén Ramos, Carla Pitiol, cumpleañera, por sumarse al encuentro de hoy. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Para nosotros desde Fundación Éforo, debatir e intercambiar es una forma de construir participación ciudadana, es lo que hacemos. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y también a seguirnos en las redes sociales para no perderse los materiales del encuentro de hoy y próximos debates, próximos encuentros. De nuevo, muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego.